Capítulo 24. El camino hacia Palacio, por las calles tortuosas hasta la cima del collado y por el césped hasta el puente levadizo, se recorrió a paso lento. Garián cabalgaba algo más adelantado que Conan. Un rey tiene que ir al frente de su ejército, había dicho, aun cuando éste sea pequeño. Conan estuvo de acuerdo, pues esperaba que al ver a Garián, los guardias vacilaran y les dejarían pasar. Desmontaron ante el puente levadizo, y los que allí hacían guardia quedaron boquiabiertos, por supuesto, cuando Garián avanzó hacia ellos. «¿Me reconocéis?», preguntó Garián. Ambos asintieron y uno dijo: «Sois el rey, pero ¿cómo pudisteis salir del palacio? La guardia de honor no ha sido llamada». Conan suspiró aliviado. No eran hombres de Vegentius. Los guardias miraban de soslayo a los que seguían al rey, y especialmente a Carela, pero sin dejar de prestarle atención a Garián. «¿Creéis que el rey no conoce los pasadizos secretos que atraviesan este cerro?» Garián sonrió como si la sola idea hubiese sido ridícula, pero cuando los dos guardias sonrieron también, el rostro del monarca se ensombreció. «Sois hombres leales, leales a vuestro rey». Ambos se cuadraron a la vez como un único hombre y recitaron al unísono el juramento de los leopardos de oro, como para recordárselo a Garián. «Mi espada sigue al que lleva en la testa la corona del dragón. Mi carne es un escudo para el trono del dragón. Lo que el rey ordene, yo lo obedeceré, hasta la muerte». Garián asintió. «Entonces habéis de saber que existe una conjura contra el trono del dragón, y que sus autores son Lord Albanus y el comandante Vegentius». Conan llevó la mano a la espada ante el sobresalto de los soldados, pero estos meramente miraron al rey con expectación. «¿Qué hemos de hacer?», preguntó uno de ellos por fin. «Tomad a los que están en la barbacana», les dijo Garián, dejando tan solo a dos para que bajen el rastrillo y vigilen la puerta, e id con ellos a vuestras casernas. Poned en guardia a todos los que estén allí. Que vuestro grito sea: muerte a Albanus y a Vegentius. Los que no quieran gritar con vosotros son enemigos del trono del dragón, aun cuando vistan la capa dorada». «Muerte a Albanus y a Vegentius», dijo uno de los guardias, y el otro lo repitió. Cuando hubieron entrado en la barbacana, Garián pareció más relajado. No pensaba que esto iba a ser tan fácil, le dijo a Conan. «No lo será», le aseguró éste. «Sigo pensando que tendríamos que haberles explicado que hay un impostor, Cimerio». Conan negó con la cabeza. «Solo los hubiéramos confundido. Lo sabrán después de que el falso rey haya muerto, si la suerte está de nuestra parte». Poco le importaba cuándo o cómo lo descubrieran, con tal de que provocaran suficiente confusión como para que ellos pudieran seguir con su plan. Miró la puerta de la barbacana. ¿Por qué tardaban tanto? De pronto se oyó un grito en el interior de la casa de guardia que, también repentinamente, fue acallado. Uno de los que habían encontrado montando guardia en la entrada salió con el arma ensangrentada en la mano. «Había uno que no quería decirlo», explicó. Uno por uno, los demás que estaban de guardia fueron saliendo espada en mano. Todos se detuvieron al tiempo suficiente para decirle al rey: «Muerte a Albanus y a Vegentius», y corrieron hacia Palacio. «Ya lo ves», le dijo Garián a Conan mientras entraban al frente de la compañía libre. «Esto va a ser fácil». Al mismo tiempo que el rastrillo caía a sus espaldas, se oyeron gritos procedentes de las casernas de los leopardos de oro y entrechocar de espadas. Un gong de alarma empezó a sonar, luego se detuvo, con una brusquedad que daba noticia de la muerte del que lo había estado tocando. Los sonidos de lucha se extendieron. «Quiero encontrar a Albanus», dijo Garián, «y a Vegentius». Conan asintió sin más. Él también quería acabar con Albanus. A Vegentius solo lo mataría si se cruzaba en su camino. Continuó avanzando más deprisa que antes, seguido por la compañía libre. Iría primero al salón del trono. De pronto unos 40 soldados con capas doradas aparecieron al frente. «Por Garián», gritó Conan sin detenerse. «Muerte a Albanus y a Vegentius». «Matadlos», fue la réplica, «por Vegentius». Ambos grupos se atacaron, rugiendo, acometiéndose con la espada. Conan le cortó la garganta al primer hombre que le hizo frente, sin que sus espadas llegaran a cruzarse, y siguió como una máquina. Su arma se alzaba y caía y volvía a alzarse cada vez más ensangrentada.
Tenía que seguir adelante. Se abría paso a mandobles, igual que un campesino ciega un campo de trigo, cortaba y avanzaba, e iba dejando a su paso un rastrojo de cuerpos humanos. Y al fin logró salir de la refriega. No se detuvo a contemplar qué suerte corrían sus compañeros frente a los que habían sobrevivido a su propia espada. El número favorecía a la compañía libre y él tenía que encontrar a Arián. En cuanto a Garián, poco le importaba este. Corrió derecho hacia el salón del trono. Los guardias que solían haber ante las grandes puertas labradas habían desaparecido, arrastrados por la lucha que ahora levantaba ecos en cada corredor. La jamba que normalmente tenía que ser abierta por 3 hombres, Conan la empujó sin necesitar de más ayuda. Aquella gran estancia flanqueada por columnas estaba desierta. Solo el trono del dragón la vigilaba con mirada maligna. Los aposentos del rey, pensó Conan. Volvió a salir corriendo, y los que le hacían frente morían. Ya no esperaba a gritar el desafío. A todo el que llevara la capa dorada y no huyera lo tenía por enemigo. Pocos huían, y Conan lamentaba tener que matarlos solo por el retraso que le causaban. Arián le estorbaban en su búsqueda de Arián. Karel andaba por los corredores de palacio como una pantera. Ahora se había quedado sola. Tras la primera refriega había buscado a Conan entre los cadáveres, sin estar muy segura de si quería encontrarlo. Poco le había durado la búsqueda, pues había aparecido más soldados leales a Vegentius, y el enfrentamiento subsiguiente había alejado de aquel lugar a todos los que seguían en pie. Había visto a Garián largando mandobles a diestro y siniestro, y a Ordo que trataba con desesperación de abrirse paso hasta ella. El tuerto había parecido en su intento la muerte encarnada, y sin embargo le alegraba que no hubiera podido seguirla. Tenía que hacer algo que su leal perro no podía aprobarlo. De pronto se encontró delante de un hombre, el cual por una herida en el cuero cabelludo perdía algunos hilillos de sangre que ensuciaban su hermoso rostro. La espada que llevaba en la mano estaba roja también, y por su manera de andar se veía que sabía manejarla. «Una moza con una espada», dijo riendo, «mejor que la tires al suelo y huyas, si no serías capaz de pensar que pretendes usarla». Entonces ella le reconoció. «Huye tú, Demetrio, no quiero ensuciar mi arma con tu sangre». No sentía animadversión alguna por el aristócrata, pero éste se estaba interponiendo en su camino. La risa de Demetrio se convirtió en gruñido. «¡Perra!». Atacó, esperando una víctima fácil. Karel paró fácilmente su ataque demasiado confiado, y en respuesta le hirió en el pecho. Estremecido dio un salto atrás. Ella siguió y no le permitió que volviera a prepararse para atacar. Sus armas se cruzaron, trazando complejas formas plateadas en el aire, arrancándose continuos ecos. Karel admitía que aquel hombre manejaba bien la espada, pero ella la manejaba mejor. Demetrio murió con una mirada de incrédulo horror en el rostro. Pasando por encima del cuerpo, siguió adelante a toda prisa, hasta que por fin llegó a los aposentos que buscaba. Empujó cuidadosamente la puerta con la espada. Sularia, envuelta en el atuendo de terciopelo azul propio de una noble, le plantó cara, frunciendo el ceño. «¿Quién eres?», le preguntó. «¿La querida de algún noble? ¿No sabes que no se puede entrar en mis aposentos sin permiso? Bueno, ya que estás aquí, cuéntame cómo va ese enfrentamiento». Vio entonces la espada ensangrentada que Karel llevaba en la mano y tuvo que ahogar su grito. «Tú enviaste a una amiga mía al más profundo de los infiernos de Sandru», dijo Karel sin alterarse. Entró en la habitación con pasos mesurados. La rubia retrocedió ante ella. «¿Quién eres? Yo no conozco a nadie que pueda ser amiga de alguien de tu clase. Vete inmediatamente de mis estancias, o haré que te flagelen». Karel rió sombríamente. «Helana tampoco querría conocer a nadie de tu clase, pero tú la conoces a ella. Por lo que a mí respecta, sabía que no reconocerías a Lady Tiana sin sus velos». «Estás loca», dijo Sularia con voz temblorosa. Retrocediendo había llegado casi a la pared. Karel soltó la espada mientras seguía avanzando. «Contigo no necesito emplearla», dijo en voz baja. «La espada se emplea con una igual». Sularia sacó un puñal de su túnica, un puñal cuya hoja era ancha como el del dedo de un hombre,
y no más del doble de larga. «Necia», dijo riendo, «si de verdad eres Tiana, te voy a dar motivos para volver a cubrirte con tus velos». Y trató de herir a Carela en los ojos. La mujer pelirroja movió una sola mano, que se cerró sobre la que sostenía el puñal. Los ojos de Sularia se abrieron con incredulidad al ver que su ataque era detenido por una mano que con las muchas horas de manejo de la espada se había vuelto de acero. Carela le agarró con la otra su cabellera rubia y obligó a la mujer a hacer frente a su dura mirada de esmeralda. Lentamente forzó al puñal y a la mano que lo sostenía a volverse en la dirección opuesta. «A pesar de todo», le dijo en susurros a la rubia, «quizá te habría dejado vivir si no hubieras puesto sobre él tus manos de zorra». Con todas sus fuerzas, clavó el puñal en el corazón de Sularia. Tras dejar que la mujer muerta cayera, Carela recogió su espada y, desdeñosa, limpió la hoja con un tapiz de la pared. Todavía quedaba el cimerio. Mientras en su mente bullían mil pensamientos de lo que había de hacerle en cuanto lo encontrara, salió de la habitación. Casi estaba dispuesta a dejarlo vivir, pero Sularia se lo había recordado todo, el millar de humillaciones que había tenido que soportar por culpa de Conan. Que hubiera yacido con una mujer de la calaña de Sularia era la peor de las humillaciones, aunque, cuando se preguntaba el porqué de ese extraño pensamiento, su mente eludía la respuesta. Entonces, desde una galería franqueada por columnas, le vio más abajo, en un patio, perdido en sus pensamientos. Sin duda, todavía estaba pensando en cómo encontrar a su preciosa Ariane. El hermoso rostro de Carela se desfiguró en salvaje mueca. Por el rabillo del ojo vio algo que se movía y de pronto se quedó sin aliento. Vegentius acababa de entrar en el patio y Conan no se había movido. Lentamente, como un asesino en la noche, el corpulento militar, tan corpulento como Conan, se le acercó sigilosamente, con la sangrienta espada en alto. Su yelmo de rojo penacho y su cota de malla no parecían haber recibido golpe alguno, pese a que el arma ensangrentada probaba que había estado luchando. Atacaría en cualquier momento, y Carela presenciaría la muerte de Conan. Se le saltaron las lágrimas. Ella se dijo que eran lágrimas de alegría. Le causaría mucha alegría ver la muerte del cimerio. Mucha alegría. «Conan», chilló, «detrás de ti». Conan había oído los pasos que se acercaban, pasos que a cada segundo eran menos sigilosos. La mano del cimerio descansaba ya en la empuñadura de su espada. No sabía quién se le acercaba, pero por sus actos tenía que ser un enemigo. Fuera quien fuese, unos pasos más y el cazador se vería cazado, solo un paso más. «Conan», oyó que gritaba alguien, «detrás de ti». Maldiciendo su ventaja perdida, el cimerio saltó hacia adelante, dio una voltereta y empujándose con el hombro sobre el empedrado, desenvainó la cimitarra, al tiempo que se ponía de pie. Se encontró frente a frente con un muy sorprendido Vegentius. Una rápida mirada a lo alto le descubrió a la autora del grito, Carela, asomada de medio cuerpo sobre la baranda de una galería, 2 pisos por encima del patio. Sabía que era cosa de su imaginación, pero habría jurado que en aquella breve mirada la había visto llorar. De todos modos, no importaba. Debía preocuparse del hombre al que se enfrentaba. Vegentius sonreía como si hubieran de concederle el mayor deseo de su vida. «Hace tiempo que quiero enfrentarme a ti, acero en mano, bárbaro», dijo. Podían verse todavía en su rostro los cardenales amarillantes de su último encuentro. «¿Por eso has intentado atacarme por la espalda?», dijo Conan con sorna. «Muere, bárbaro», bramó el corpulento militar, asestándole un impresionante mandoble con la espada. El arma de Conan lo paró con estrépito, e inmediatamente el bárbaro pasó de la defensa a la ofensiva. Casi sin mover los pies, los 2 hombres se enfrentaron, y sus espadas chocaron como yunque y martillo. Pero era siempre la espada de Conan la que hacía las veces de martillo, siempre la que atacaba. Siempre era Vegentius el que paraba, cada vez con más desesperación. El cimerio pensó que había llegado la hora de terminar. Con un poderoso lance golpeó. La sangre manó del tronco sin cabeza del comandante de los leopardos de oro. Mientras el cuerpo caía,
Conan se volvía ya para buscar a Karela con la mirada. La galería estaba vacía. Y sin embargo no pudo evitar una sonrisa de complacencia al pensar que ella no le odiaba tanto como pretendía. Le habría puesto en guardia, si no. Vio que Ordo entraba corriendo en el patio. «¿Vegentius?», preguntó el tuerto, mirando el cuerpo decapitado. «He visto a Albanus», siguió diciendo después que Conan asintiera, «y a Arián y al impostor, pero al llegar al sitio donde los había visto ya no estaban. Creo que iban a la parte antigua de palacio. Dudo. ¿Has visto a Karela, Cimerio? No la encuentro y no quiero volver a perderla». Conan señaló la galería donde había estado ella. «Encuéntrala si puedes, Ordo. Yo tengo que buscar a otra mujer». Ordo asintió, y los dos hombres fueron en direcciones opuestas. Conan le deseó suerte al barbudo, aunque abrigaba la sospecha de que Karela habría vuelto a desaparecer. Pero su verdadera preocupación seguía siendo Arián. No entendía por qué Albanus había ido a la parte antigua de palacio, a menos que quisiera escapar por uno de los pasadizos secretos. Si Helana conocía algunos, parecía razonable que el aristócrata de rostro aquilino también los conociera, pero el cimerio no se vería capaz de encontrar el pasadizo por el que había escapado él mismo, perdido en aquel dédalo de oscuros corredores. Su única esperanza era que se hubieran dirigido a la fosa de los lobos, y esperando contra toda esperanza, Conan corrió hacia allí. Agradeció a todos los dioses cuyos nombres recordaba que no topara con más leopardos de oro en su carrera por el palacio, hasta el corredor de tosca piedra que recordaba bien. Si quería llegar a la fosa de los lobos antes de que Albanus se marchara, no podía permitir ninguna demora. Eso sí, Albanus había ido a la fosa de los lobos, y si Arián seguía con vida, se negaba a admitir todos aquellos condicionales. Tenía que estar allí, tenía que estar. Cuando ya llegaba a la fosa, oyó la voz de Albanus, que reverberaba en la cúpula del techo. El cimerio se permitió un suspiro de alivio. Antes de entrar en la estancia, sus ojos parecían azulado acero. «Con esto lo destruiré», decía Albanus, y mientras hablaba acariciaba una esfera de cristal azul, con las mismas manos que la sostenían. El impostor estaba a su lado, y también Arián, que miraba forzadamente al frente, pero el hombre de rostro aquilino parecía hablar tan solo para sí mismo. «Con esto desataré tal poder». «Brujería», pensó Conan, pero ya era tarde para detenerse. Los oscuros ojos de Albanus ya le habían visto, y el cimerio tuvo la fastidiosa sensación de que veían en él más un estorbo que un peligro. «Mátalo, Arián», dijo el aristócrata, y su atención volvió a la esfera azul. Arián no se movió, ni mudó su expresión. Conan se preguntó, mientras el duplicado avanzaba, si de veras creía este ser Garián. Entonces se fijó en que el arma que el otro llevaba era la misma espada de hoja serpentina que le había vendido a Demetrio en un tiempo que ahora parecía lejano. Ya no le cabía ninguna duda de que se trataba de un arma hechizada, y su creencia se había confirmada cuando el otro la alzó. Oyó un gemido metálico, hambriento, el mismo que le había parecido producto de su imaginación al luchar con Melius. Sin embargo, se preparó para luchar. La muerte vendría en su momento. Ningún hombre puede huir de la hora que tiene fijada. El arma del falso Garián se puso en movimiento, y Conan la paró. La violencia del choque de ambas espadas estuvo a punto de lograr que el cimerio soltara la suya. Melius no le había asestado mandobles tan potentes. Aquella fuerza, pues, no provenía de la magia, sino del hombre que blandía el arma, y con todo, Conan se negaba a creer que nada humano pudiera tener tanta. Se le erizó el vello de la nuca, nada humano. Retrocedió con cautela, preguntándose qué era aquello a lo que se enfrentaba. Sosteniendo la esfera de cristal azul, ignorando a los dos que se enfrentaban a menos de 20 pasos, Albanus empezó a salmodiar. «Afal merota hominidas ka». Conan creyó oír un retumbar lejano en las entrañas de la tierra, pero no tuvo tiempo para pensar en ello. La criatura que tenía el rostro de Garián le acosaba. La espada de ondulada hoja le atacaba con preternatural rapidez. Conan no intentaba ya pararla, solo desviarla, pese a los oblicuos golpes de los que se resentía todo su cuerpo hasta los pies.
La punta de la espada embrujada acabó por hacerle un corte superficial en la mejilla, y un hilillo de sangre apareció en esta. Volvió a oír el gemido metálico, pero más fuerte, ahogando casi el cántico de Albánus. La criatura atacó de nuevo, con un mandoble que, de haber dado en su blanco, lo habría decapitado, pero Conan lo esquivó de un salto. La espada fue a dar contra una de las patas de hierro de una de las grandes lámparas de trípode, partiéndola por la mitad. Lentamente la lámpara se tambaleó y cayó, y Conan vio por primera vez una verdadera expresión en el rostro de la criatura: terror al ver el fuego de la lámpara que caía. Como si hubiera corrido un peligro mortal, el falso Garián dio un salto atrás. La voz de Albánus vaciló, y luego prosiguió con su encantamiento. La lámpara se estrelló contra el brocal que circundaba la fosa, derramando su aceite hirviendo en el fondo de esta. La paja seca se encendió. Conan se arriesgó a echar una mirada al noble de rostro aquilino. Algo se estaba formando sobre la cabeza de Albánus. Algo oscuro, una condensación del aire. Las losas temblaron bajo los pies del cimerio, y éste creyó haber oído un trueno. Pero una breve ojeada era lo único que podía permitirse, pues la criatura acababa de agarrar la pesada lámpara por una de sus patas y la arrojaba a la fosa ahora incendiada, igual que un hombre echa a un lado un tronco de leña. El suelo temblaba sin cesar. Los temblores eran cada vez más fuertes. Por el rabillo del ojo, Conan vio que la figura tenebrosa y amorfa que se había formado sobre Albánus se elevaba hacia la cúpula, se solidificaba. El cántico del noble se hacía más fuerte, más insistente. La criatura avanzaba hacia Conan. «¡Corre, Arián!», gritó el cimerio y trató de afirmar los pies en el suelo, que ahora se había vuelto inseguro. «Ningún hombre puede huir de su propia muerte. ¡Corre!». La muchacha no se movió, pero el simulacro seguía avanzando inexorablemente hacia Conan, y levantó la espada para asestar un mandoble que habría destrozado el arma del cimerio y partido a éste por la mitad. Desesperadamente Conan se apartó de un salto. El tremendo mandoble arrancó chispas al suelo sobre el que había estado. En ese instante, cuando la criatura todavía se tambaleaba por la fuerza de su propio golpe y por el temblor de tierra, Conan atacó. Aunó en aquel lance las fuerzas de todos los músculos de su cuerpo y golpeó en el costado derecho. Fue como golpear piedra, pero añadido a los demás, bastó al menos por ese instante. El simulacro cayó. Conan había visto cuán rápida era la criatura, y no pensaba darle tiempo para ponerse en pie. Antes de que el simulacro acabara de desplomarse sobre el suelo de piedra, paró su caída y la sostuvo metiéndole la espada por debajo del cinturón y la túnica. Con tremendo esfuerzo, el cimerio levantó a la criatura en el aire. «¡Ese es el fuego que tú temes!», gritó, y lo arrojó por encima del brocal. Mientras caía, un chillido surgió de su garganta. Arrojó lejos de sí la espada, al tiempo que se debatía en un inhumano esfuerzo por encontrar alguna salvación. Cuando llegó al fondo de paja ardiente, el fuego se avivó como si le hubieran echado aceite, y las llamas engulleron al simulacro, que aún convertido en estatua de llamas él mismo, no cesó en sus horribles chillidos. La mirada de Conan al apartarse de la fosa se cruzó con la de Albánus. Los labios del siniestro noble se esforzaban por articular las palabras de su cántico, pero tenía clavada en el pecho la espada hambrienta de sangre que había sido arrojada con fuerza inhumana. A su lado, Arián parecía inquieta. Los hechizos de la brujería mueren con el brujo, y Albánus estaba muriendo. Conan corrió al lado de la muchacha. Al cogerla de la mano, ella le miró confusa. Albánus seguía luchando por formar palabras, pero la sangre le llenaba la boca. Cuando el cimerio se volvió para sacar a Arián de la sala, se detuvo a mirar aquello que ocupaba la parte más elevada de la cúpula. Le pareció ver innumerables ojos, tentáculos sin cuento. Sus propios ojos se negaban a verlo en su totalidad. Su mente se negaba a aceptar lo que veía. Desde lo que fuera que flotara horriblemente en lo alto, descendió un rayo de luz que hizo añicos la esfera de cristal azul. Los ojos de Albánus se pusieron vidriosos a causa de la muerte, cuando los fragmentos cayeron de su mano. El trueno retumbaba en la sala y Conan sabía que se trataba de la risa de un demonio o de un dios. La forma oscura que estaba en lo alto se condensaba.
Conan cogió a Arián y salió corriendo, al tiempo que aquello escapaba de la estancia destrozando la cúpula. Cayeron piedras que llenaron la fosa de los lobos, y la polvoreda se levantaba a sus espaldas. Las paredes se desplomaron sobre otras paredes, como si una ola de destrucción hubiera partido de la fosa. Toda la parte antigua del palacio se vino abajo. Conan estaba corriendo ya por suelos de mármol pulido, cuando comprendió que el suelo mismo había dejado de agitarse como el barco de la tormenta, y no caían más escombros. Se detuvo y miró atrás, a pesar del polvo que lentamente se asentaba. El corredor que acababa de abandonar había quedado cegado por los escombros, y alcanzaba a ver el cielo del ocaso por un agujero en un techo, sobre el que habían descansado 3 pisos. Pero con la excepción de unas pocas paredes agrietadas, la destrucción que se había producido fuera de la parte antigua del palacio era notablemente reducida. Arián se movió entre sus brazos y él la dejó de mala gana en el suelo. Le gustaba tenerla en brazos, aún cubierta de polvo. Tosiendo, la muchacha miró alrededor. «Conan, ¿de dónde vienes? Esto es el palacio real. ¿Qué ha pasado?» «Te lo contaré luego», dijo el cimerio. Le contaría una parte de lo que había pasado, pensó mientras echaba otra mirada a la devastación que había dejado atrás. «Busquemos al rey Garián. Arián, voy a recibir una recompensa». Capítulo 25. Paseando por el corredor central del palacio que había sido propiedad de Albanus, y que ahora desde hacía 2 días, por decreto del rey Garián, le pertenecía a él, Conan se detuvo para sopesar una estatuilla de marfil, ligera, de trabajada talla, por la que se pagaría un buen precio en casi cualquier ciudad. La echó al saco que llevaba y siguió adelante. Llegó al vestíbulo al mismo tiempo que Ordo y Arián entraban por la puerta principal, que ahora estaba abierta. «Ya era hora de que volvieras», dijo el cimerio. «¿Cómo van las cosas allá afuera?» Ordo se encogió de hombros. «Los guardias de la ciudad y leopardos de oro que quedan están patrullando las calles para acabar con los saqueadores. No es que queden muchos. Parece que creyeron que el terremoto era el juicio de los dioses contra ellos. Además, algunos dicen que en la peor del terremoto vieron un demonio flotando sobre palacio». Rió con poca convicción. «Qué cosas más extrañas ve la gente, ¿verdad?» «Ciertamente extrañas», respondió Conan en un tono de voz que se pretendió seguro de sí mismo, aun cuando le hubiera contado a Ordo lo sucedido en la fosa de los lobos, y éste le hubiera creído, solo le habría servido para que el tuerto se lamentara y dijera que ya estaba demasiado viejo para tales cosas. «¿Cómo está el Testis?», le preguntó a Arián. La muchacha suspiró abatida sin mirarle. «El Testis está acabado. Somos demasiados los que hemos visto demasiado bien a dónde llevan nuestros grandilocuentes discursos. Garián está liberando de las minas a Caraecus y a los demás, pero dudo que seamos capaces de mirarnos la cara durante mucho tiempo. Quiero irme de Nemetia». «Ven conmigo a Ofir», le dijo Conan. «Me voy a Aquilonia con Ordo», respondió ella. Conan la miró fijamente. No es que fuera a quejarse por haberla perdido en manos de Ordo. Bien, sí lo lamentaba, admitió de mala gana, aunque se la llevara un amigo, pero después de todo, él le había salvado la vida. ¿Qué gratitud era aquella? Arián se alejó de él, retadoramente ante sus mismos ojos, y rodeó al tuerto con el brazo. Ordo es un hombre de corazón fiel, y eso es más de lo que puedo decir de otros hombres. Quizá no me vaya a ser fiel a mí, pero de todos modos, es un hombre fiel. Además, ya te dije hace tiempo, que soy yo la que decide quién va a compartir mi lecho». Había en su voz como un matiz de autoexculpación. Cierta rigidez en su rostro venía a decir que se daba cuenta, y que se negaba a admitir que tuviera algo de qué disculparse. Conan negaba con la cabeza, hastiado. Recordaba un antiguo refrán: «La mujer y el gato nunca son en posesión, solo visitan de vez en cuando». En aquel momento pensó que prefería los gatos. Luego su país de destino, que también lo era, de Ordo, le llamó la atención. «¿Por qué Aquilonia?», preguntó Conan. El tuerto le entregó un pergamino plegado y dijo: «He oído rumores de que se ha marchado al oeste. También te dice algo a ti». Conan desplegó el pergamino y leyó: «Ordo, mi perro más fiel, cuando te llegue esto,
Yo me habré marchado ya de Nemedia, con todos mis bienes y mis siervos. No me sigas, no me alegraría de volver a encontrarte en mi camino. Dile al cimerio que aún no he terminado con él. Carela. Debajo de la firma con tinta roja, había dibujado la silueta de un halcón. Pero tú la seguirás de todos modos, le dijo Conan, devolviéndole el pergamino. Por supuesto, respondió Ordo. Cuidadosamente guardó el pergamino en su bolsa. Pero ¿y tú? ¿Por qué quieres irte a Ofir ahora? Garián está a punto de hacerte noble. Me he acordado de lo que me dijo ese adivino ciego en el buey corneado, dijo el cimerio. Ese viejo necio. Ya te dije que tenías que ver a uno de mis astrólogos. Pero acertó en todo, dijo Conan sosegadamente. Una mujer de zafiros y oro, Sularia. Una mujer de esmeraldas y rubí, Carela. Ambas querían verme morir, por las mismas razones que él me dijo. También acertó en lo demás. ¿Y te acuerdas de qué fue lo último que me dijo? ¿Qué? Preguntó Ordo. Salva un trono, salva un rey, mata un rey o muere. Venga lo que venga, pase lo que pase, ten en cuenta cuándo huir. También me dijo que me precaviera contra la gratitud de los reyes. Le voy a hacer caso, aunque algo tarde. El tuerto resopló, miró alrededor, vio las columnas de mármol y las paredes de alabastro. No creo que debas precaverte contra esta gratitud. Los reyes son gobernantes absolutos, le dijo Conan, y al sentirse agradecidos se sienten también menos absolutos. Apostaría por ello. Y lo mejor que puedes hacer para librarte de ese sentimiento es librarte del hombre al que tienes que estar agradecido. ¿Lo entiendes ahora? Pareces un filósofo, masculló Ordo. Conan echó a reír a carcajadas. Los dioses lo impidan. Capitán, dijo Macon, que acababa de entrar por detrás. La compañía ha montado ya. Cada hombre lleva un saco de botín en la silla. Es la primera vez que me encuentro con un hombre que ordena el saqueo de su propio palacio. La mirada de Conan se cruzó con la de Ordo por un fugaz instante. Coge lo que quieras, viejo amigo, pero no te entretengas mucho tiempo por aquí. Le alargó la mano y el otro se la estrechó. Era una costumbre que habían aprendido en Oriente. Que tengas buen viaje, Conan de Cimmeria, le dijo Ordo con voz ronca, y dale un buen tirón por mí al cuerno del infierno, si es que llegas allí antes que yo. Que tengas tú también buen viaje, Ordo de Zamora. Y lo mismo te pido, si fueras tú el primero. El cimerio no volvió a mirar a Arián antes de salir del vestíbulo. Ella había hecho su elección. Detrás del palacio le esperaba la compañía libre, la veintena que había sobrevivido. A caballo y armados, Conan montó en su propio animal. Qué extraño final, pensó, mientras se alejaba al galope de las riquezas que se le ofrecían. Y dos mujeres. Le hubiera gustado llevar consigo a cualquiera de las dos, pero ninguna le había querido. Eso también le resultaba extraño. Sin embargo, pensó que, de todos modos, hallaría gran cantidad de mujeres en Ofir, y que los rumores de discordia presagiaban que una compañía libre podía hallar empleo en aquel país. «Iremos, Ofir», ordenó, y salió galopando por el portón al frente de su compañía. No miró atrás.